el muy verdugo cena distinguido. Una noche de cristal que se hace añicos. No lo soñé. Se enderezó y brindo a tu suerte. No lo soñé. Y se ofreció mejor que nunca. No mires, por favor. Y no prendas. Buenas tardes, estamos en Radio Ical. Mi nombre es Thiago Roberto y me encuentro acompañado de Jeremías Komodowski, Kiara de Mateo, Victoria Mariangelo, Uma Luna y Angélica Pagua. En operación técnica se encuentran Renata Ciencia, Agostina Sánchez, Delfina Mateos y Sofía Biancinski. Es un placer estar en este programa especial. Son las 16 horas con 22 grados de temperatura y 37% de humedad. En el programa de hoy invitamos a un historiador nacido en 1938. Fue premiado en 2021 como Ciudadano Ilustre de Lanús y además tiene 8 libros publicados de su autoría. Durante casi 20 años condujo programas radiales y publicó cientos de artículos. No escribe ficción, escribe realidades. Sus personajes son o han sido seres de carne y hueso con sus grandezas y miserias. Hoy Omar Dal Ponte nos contará sobre su visión de los hechos. Buenas tardes, Omar. Bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Afortunadamente muy bien y estando con ustedes mucho mejor. Hermosísima tarde lanucense, con este sol radiante. Linda tarde para hacer radio, para escuchar radio y para que también nos escuchen los amigos y compañeros de la pecera que están haciendo señas como para que levanten el volumen. ¿Es así? ¿Sí? Bueno, quiere decir que estamos atentos a este programa. Honrado de haber venido, por supuesto, y ustedes hagan de cuenta de lo que les dije antes fuera de micrófono. Hagan de cuenta que es un abuelo que viene a contarles cuentos, un cuento, pero un cuento ajustado a la verdad. Así que bueno, pregunten y aquí estaremos viendo si estamos en capacidad como para responder. Si no es así, las respuestas que ustedes hagan y yo no pueda responderlas, después nos comprometeremos a buscarlo juntos, para... Muchas gracias, Omar. Te contamos, Omar, en el primer bloque nos enfocaremos en el caso del prostíbulo de San Julián, una de las primeras historias que trata la perspectiva de género desde el accionar de trabajadores sexuales de la época. En el segundo bloque trataremos el tema con un enfoque relacionado con los 40 años de democracia. Comencemos, pero para poner en contexto a nuestros oyentes, les contamos la historia del prostíbulo de San Julián. En 1922, 5 trabajadores sexuales del prostíbulo de la Catalana, regentado por Paulina Rovira, decidieron no acostarse con un grupo de militares fusiladores que habían concurrido a ese lugar como una forma de premiarse por su servicio a la patria, a grito de "nunca nos acostaremos con asesinos". Consuelo García, Ángela Forfunato, Amelia Rodríguez, María Juliache y Maud Foster. Además de Paulina, se resistieron a escobazos. Bueno, ¿arrancamos con las preguntas? Con todo gusto. Perfecto. ¿De dónde crees que salió el valor de las mujeres al enfrentar a esos hombres? Bien, mira, no es por quedar bien, pero las mujeres ya tienen valor desde cuando nacen. Así que no es extraño que un grupo de señoritas en ese momento hayan resistido de la manera que resistieron. Pero vamos a comentar algo que aclare de lo que estamos hablando. Porque si no, hacemos una catarata de palabras y el oyente, el que está del otro lado, no va a tener claro de qué es lo que hablamos. Hablamos del prostíbulo de San Julián. Comencemos diciendo dónde queda San Julián. San Julián es una localidad de la provincia de Santa Cruz, donde hay un puerto. O sea,
bastante al sur de la Patagonia. Bien. Ahí, en un determinado momento, ocurrieron acontecimientos trágicos. Es en esos lugares, en San Julián y cerca de San Julián, en la provincia de Santa Cruz, donde trabajaban miles de obreros en la esquila. ¿Qué es eso? En cortarle la lana a las ovejas para después exportarlas o aún mandarlas a algún lugar dentro del país para que con la lana se puedan hacer prendas y todo lo que ustedes saben que se puede hacer con la lana. Muy bien. En esa localidad, en Puerto San Julián, funcionaba un prostíbulo. ¿Qué le decían? Casa de tolerancia. Bueno, ya sabemos todo lo que es un prostíbulo. Donde trabajaban varias pupilas, entre ellas 5, que son las que mencionaron acá, y que era regenteado por una señora que se llamó Paulina. Paulina, cuyo rol en la obra interpreta la señora Matilde, que está acá. Quiere decir que acá tenemos a Paulina en versión 2023. De los acontecimientos que vamos a hablar, tenemos que remontarnos a 100 años atrás, porque ocurrieron en el mes de febrero de 1922. Ahora, ¿por qué ocurre eso en el prostíbulo de San Julián? Porque los trabajadores de la esquila venían reclamando a los dueños de las estancias, que en su mayoría eran extranjeros, ingleses, le venían reclamando algunas cosas elementales para tener una vida un poco mejor, que les provean velas para iluminarse de noche, algún lugar un poco más digno para vivir, para dormir, para hacerse la comida, porque vivían en galpones y imagínense ustedes lo que es allá en la Patagonia, las temperaturas muy bajas, ¿no? Si acá nos achicamos cuando tenemos 7 grados, imagínense allá cuando tenemos 15 o 20 bajo cero. Un poco más de galleta para comer y seguramente algún aumento de salario. Bueno, entre los dueños de las estancias y los trabajadores no había acuerdo y por eso se desató un proceso de huelgas, para lo cual el gobierno nacional destaca a un oficial del ejército, que era el coronel Héctor Benigno Varela, para que intervenga y medie entre los huelguistas y los dueños de las estancias. Bueno, en una primera instancia, este militar, acompañado de su equipo, trata de negociar y aparentemente las cosas se habían arreglado. Hasta que quienes incumplen lo pactado son los dueños de las estancias. Entonces la huelga se agudiza. Y entonces, por segunda vez, va este militar, ya con su tropa, y ya no para hacer un arreglo, sino para reprimir. Y ahí se producen fusilamientos, asesinatos de más de 1.500 trabajadores que trabajaban en la esquila. Eso está muy bien reflejado en el libro del gran Osvaldo Bayer, ¿no? La Patagonia Trágica, y en la película La Patagonia Rebelde, que trabaja Héctor Alterio, que trabaja Pepe Soriano, que trabaja Beto Brandoni, bueno, un elenco realmente importante de artistas argentinos que reflejan fielmente lo que ocurrió en aquellas épocas. Bien, se produce tal brutal represión con el resultado que ya señalamos, más de 1.500 trabajadores muertos. Bueno, en algún momento a la tropa se le permite tener un par de días de descanso después de semejante tarea, ¿no? Maligna, por supuesto, para que vayan a distraerse, a divertirse o, bueno,
ustedes se imaginan lo que iban a hacer a un prostíbulo. Y se toman ese día o esos días que le daban y concurren al prostíbulo que se llamaba La Catalana y que regenteaba, no la dueña, sino que lo regenteaba, era como una encargada, Paulina Rovira. Bien, ellos se apersonan y requieren los servicios de las chicas que trabajaban ahí, y ahí es cuando ellas se resisten y dicen no, porque nosotros no nos acostamos con asesinos. Mataron a nuestros hermanos, mataron a nuestros novios, bueno, vaya a saber, mataron gente, y además habían matado a gente de ahí que ellas conocían. Imagínense, para semejantes bestias que eran estos militares, haberlas matado a las chicas no les hubiese costado nada. Pero no lo hicieron porque hay que tener en cuenta algo para recordar. Era el año 1922 y había un gobierno constitucional, que no es lo mismo reprimir cuando hay un gobierno constitucional que cuando hay una dictadura militar. Porque en una dictadura militar los que mandan hacen las cosas a su antojo y no tienen que rendirle cuentas a nadie. En un gobierno constitucional, con sus luces y sus sombras, con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero siempre funcionan el Parlamento Nacional, las legislaturas provinciales, los consejos deliberantes en los pueblos, es decir, la civilidad tiene participación en el manejo del poder, aunque nunca tenga el poder completo porque siempre lo tienen otros, pero bueno, y paran un poco la prepotencia, porque si las hubiesen matado hubiese habido un escándalo mayúsculo que ellos querían evitar. Por supuesto, no lo hacen, pero después, con el correr de los días, vienen, las detienen, seguramente las violan, las vejan, las torturan, y después finalmente las expulsan de San Julián, y estas chicas tienen que irse y dejar su trabajo, su modo de vida, su lugar. ¿Qué fue después de la vida de cada una de ellas? No, por lo menos yo no lo conozco. Habrá que investigar un poco más para ver si según dicen, hubo una de ellas, Maud Foster, que era extranjera, que volvió a San Julián, pero no queda muy claro a qué se dedicó después. En ese contexto, ¿me querés preguntar algo? Sí, pero después. Siga. Bueno, en ese contexto, 1922, que había un gobierno constitucional que era el de don Hipólito Yrigoyen. Don Hipólito Yrigoyen había asumido el gobierno en 1916 por el voto popular, mediante la ley Sáenz Peña, que democratizó un poco o bastante el formato electoral. Antes las elecciones eran muy amañadas, con mucho fraude. No quiere decir que después no haya habido, pero en mucha menor medida. Bueno, lo cierto es que don Hipólito Yrigoyen asumió en 1916 porque había ganado las elecciones. Y Roque Sáenz Peña, que había sido el presidente anterior, no pudo entregarle los atributos del mando a Yrigoyen porque falleció. Entonces se los entregó Victorino de la Plaza, que era el vicepresidente anterior. Bueno, asume don Hipólito Yrigoyen y asume en un contexto mundial muy complicado también, además de que ya complicada era la situación argentina, como siempre, como ahora, como toda la vida. Pero de todas maneras, el nuestro es un país bellísimo que siempre sale adelante, ¿no? Así que hay que mirar las cosas con optimismo. Pero bueno, en ese momento se venía de
gestiones desde mucho tiempo atrás, que habían arrancado, si se quiere, en 1862, con la asunción a la presidencia de Bartolomé Mitre. Después lo sucedió Domingo Faustino Sarmiento. Después de Sarmiento vino Avellaneda y después de Avellaneda Roca. Y Roca, el general Julio Argentino Roca, asume en 1880. Y por eso se habla de la generación del 80. Y a partir de ahí gobierna siempre el mismo partido, mediante el fraude, que hicieron cosas también, algunas buenas y otras no tanto, ¿no? Pero hicieron cosas. De todas maneras, en lo que se refiere a elecciones, los procedimientos democráticos brillaban por su ausencia. Así se llega a 1916, asume don Hipólito Yrigoyen, y ya un poquito antes, en 1914, había ocurrido un episodio que hizo vibrar al mundo, un cimbronazo brutal. Fue la Primera Guerra Mundial, que duró desde 1914 hasta 1918. En ese contexto tuvo que gobernar don Hipólito Yrigoyen, con sus aciertos y con sus errores. Y al llegar a 1919, también se producen en la Argentina, una Argentina convulsionada, por supuesto, episodios como el de la Semana Trágica, que aquí en Buenos Aires, en los talleres llamados los talleres de Bacena, que eran talleres metalúrgicos, comienza un movimiento de huelga que deriva en huelgas generales, y también en 1919 hay grandes represiones, con muchos muertos, muy convulsionada la cosa. Así se llega a esta fecha que estamos hablando, donde también se producen los fusilamientos en la Patagonia. Después de Yrigoyen, en 1922, habría de asumir la presidencia otro radical, porque Yrigoyen era radical, otro radical. ¿Quién era ese radical que asumió en 1922 por el voto popular? Marcelo Torcuato de Alvear, que gobernó desde 1922 hasta 1928, en que vuelve a ganar las elecciones don Hipólito Yrigoyen, y es derrocado 2 años después, en 1930, por una revolución también militar de corte, para utilizar términos modernos, neofascista, que encabezaba a un militar bastante bruto, que era José Félix Uriburu. En 1930 se quiebra el orden constitucional, que va a tener que ver con lo que vamos a tratar después de los 40 años de democracia. Pero lo cierto, y para ir concretamente a lo que estamos conversando en el primer bloque, allá en Puerto San Julián, esas mujeres dieron una muestra de coraje, de valor, de heroísmo, y por eso algunos de nosotros, o muchos de nosotros, las consideramos verdaderas heroínas. La mujer en el escenario político y social de la República Argentina han tenido siempre un papel extraordinario, mucho más extraordinario de lo que la gente puede imaginarse. Porque acá por ahí en la televisión vemos que aparece alguna tilinga y bueno, sí, pero no. Acá ha habido mucho más. Partiendo de Remedios del Valle, la madre de la patria, Juana Zurduy, Juana Rouco, Salvadora Honrubia, Alicia Berrier. Miren cuántos nombres le doy para investigar. Tengo 36 anotadas acá. 36 que memoricé. Acá están en este papelito, 36 que memoricé. Y cada una de estas mujeres ha cumplido un papel importantísimo y en muchos casos, en la mayoría de los casos, arriesgando su vida y la vida de la familia. Ahí tenemos el nombre de Macacha Güemes, por ejemplo, la hermana de Martín Miguel de Güemes, nada menos. Tenemos el nombre de Eva Perón, que a algunos les puede gustar, a otros no, pero que fue una mujer excepcional.
Son todas un ejemplo. Marta Brea, una científica que trabajó en el Policlínico de Lanús, que fue secuestrada en 1977 y asesinada por la dictadura militar. Dije Alicia Berrier, la única mujer que con un grupo de muchachos, no hace muchos años, se atrevió a ir a las Malvinas y plantar la bandera argentina. Bueno, de cada una de ellas tenemos un ejemplo como para contar, como para comentar, para investigar. Tenemos las mujeres lanusenses, Pierina de Gatti, por ejemplo. ¿Quién habla de Pierina de Gatti? Una ferroviaria no porque ella trabajaba en el ferrocarril, sino porque su esposo trabajaba. Y las mujeres cuyos esposos trabajaban en el ferrocarril se sentían ferroviarias, porque ser ferroviario era ser trabajador, y ser trabajador daba una entidad, una categoría. Y Pierina de Gatti, cuando hubo una huelga ferroviaria acá en Lanús en 1917, también seriamente reprimida, envuelta en la bandera argentina y a la cabeza de cientos de mujeres, como ella, vecina de acá de Remedio Escalada, se paró en la vía del tren y detuvo un tren que venía con tropas de la Marina para reprimir, la marinería que le decían. Y ella paró eso. Tenemos otras mucho más cerquitas. Raquel Malaj, una vecina, educadora, que había sido obrera textil y que dejó enseñanza. Tenemos a Irma Otar, también de Lanús, que fue diputada nacional, diputada constituyente. Es decir, de manera que hay toda una línea de sacrificio, de esfuerzo, de trabajo. Tenemos a la Delfina, que fue la compañera de Pancho Ramírez. Tenemos a Victoria Romero, que fue la compañera del Chacho Peñalosa, que participaban en batallas, ni que hablar de Juana Zurduy. Bueno, es decir, de todo eso, como diría mi abuela, hay como para ser dulce. Y podemos hablarlo cuando ustedes quieran y cuando las autoridades de la escuela y las profesoras y profesores lo deseen y lo determinen. Bueno, y volviendo a San Julián, para no irnos mucho del asunto, aquel episodio de no prestarse, de no entregarse a semejantes animales, califican a estas trabajadoras como heroínas que merecen ser recordadas y que nosotros lo estamos haciendo. Nosotros, digo, un grupo de personas, a través de la presentación de una obra que llamamos Las Pupilas de San Julián. Don Osvaldo Bayer había hecho una experiencia teatral que presentó en el Teatro Cervantes, con éxito también, que tenía otro nombre, y bueno, las palabras son palabras, Las Putas de San Julián. Bueno, nosotros le cambiamos y le pusimos Las Pupilas de San Julián, no sé, como una manera de seguir homenajeando desde un punto más delicado del lenguaje, nada más que por eso. Y hemos hecho 14 representaciones. La señora Matilde es una de sus intérpretes. También hubo otras intérpretes que trabajan acá en la casa con una magnífica participación. Hemos hecho, ya digo, 14 representaciones en distintas instituciones y lugares. Y está también a disposición de cuando se necesite. Bueno, por ahora me planto y espero otras preguntas o lo que ustedes deseen. Y discúlpenme si me extendí, pero me parece que teníamos... No pasa nada, no pasa nada. Lo que tratamos de hacer, lo que estamos acá presentes, es sacarte todo el jugo que vos tenés, digamos, para nosotros, para informarnos a nosotros. Agarrando lo que vos nos contaste a los que estamos acá presentes, ¿no? En ese contexto, ¿cuáles te parece que son las diferencias entre el pasado y el presente de las mujeres? Hay una diferencia. Ustedes imagínense que yo soy un hombre que tiene 85 años, nací en 1938, me crié en la época del tango, en la época de oro del tango, y cuando las familias funcionaban inclusive de otra manera y las relaciones entre las chicas y los muchachos eran diferentes. Yo creo que esta época es una época mucho mejor.
mucho mejor. Algunos ya viejos, como yo, nos cuesta por ahí adaptarnos a esta realidad, pero las mujeres han avanzado, a Dios gracias, muchísimo, pero muchísimo. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de tener 4 hermanos, 3 hermanas mujeres y un hermano varón, que para mí fueron 4 ángeles, porque yo era el menor y entonces imagínense cómo la pasaba, ¿no? Pero recuerdo que una vez mi papá, que era un buen tipo, dirigiéndose a mi mamá le dice: mire, tenga cuidado con la más chica porque vi que se estaba pintando las uñas a los pies, le dijo. Así era, eso pasó en mi casa, ¿no? Es decir, la preocupación de mi viejo porque una de mis hermanas se pintaba las uñas a los pies. Bueno, es decir, y las relaciones eran totalmente diferentes a las que uno ve ahora. Ahora, bueno, también tengo la dicha de tener nietas, algunas de la edad de ustedes y otras de las que pasan los 30 años. Pero veo que la relación con en la sociedad y con los varones es diferente. Acá en Lanús, cuando yo era chico, sobre la calle 9 de Julio, se hacía lo que se le llama todavía la vuelta del perro, porque iban y venían. Y las barras de los muchachos se paraban. Había una barra de muchachos bien empilchaditos que se paraban en la esquina de 29 de septiembre y 9 de julio, que antes se llamaban San Juan y José Cepaz. En esa esquina funcionaba el Banco de Avellaneda y ahí se paraba un ramillete de muchachos y a las puertas de donde hoy está el Banco de la Provincia, otro grupo de muchachos bien empilchaditos y las chicas pasaban y le decían piropos y miraditas y así. Hoy ya no, la relación no es así. Ahora, para responder concretamente la pregunta y no irme tanto en anécdotas que pueden ser, no sé, pueden despertar hilaridad, pero no tienen mucha significación respecto a lo que se me pregunta. El avance de la mujer en el orden laboral, profesional, familiar, ha sido extraordinario. Y a mí, político, por supuesto, a mí eso me encanta de que así sea, ¿no? Pero ha habido una gran diferencia entre las mujeres de hace 100 años atrás y las de la actualidad, sin perjuicio de que hace 100 años atrás, o más también, había mujeres, como yo dije, emblemáticas, como el caso de Juana Rouco, que era una oradora anarquista, que cuando fue la rebelión de las escobas, es un episodio que habría que contar para ver de qué se trata, arengaba a los vecinos ahí a la huelga y demás, ¿no? Así que no sé si está respondida la pregunta, pero... Sí, completamente. Hablando de mujeres, Matilde, ¿cómo es actuar en la obra? ¿Qué significa para vos esta obra? Contanos un poco. Mira, entré sin pensarlo, de un día para el otro, y desde ese momento he disfrutado, realmente, porque es una obra muy valiosa. Es valioso el mensaje que tiene, es valioso el rescate que hace de semejante historia, que si no prácticamente es desconocido. Bueno, eso se lo debemos muy especialmente a Omar, muy especialmente a Osvaldo Bayer, que lo nombró, que aparece en La Patagonia Trágica y en la película, pero el rescate de la obra de teatro es importantísimo. En todos lados donde vamos, cuando termina la obra, se le dice al público, se lo invita, si quieren participar dando alguna opinión o tienen alguna pregunta para hacer, y entonces son respondidas normalmente con mucho entusiasmo, y la gente siempre manifiesta prácticamente en un 100% desconocer el tema. Entonces, es importante en esta época donde el resurgimiento de la mujer, del papel de la mujer en la sociedad es importante, es rescatar semejante acto heroico hecho por esas mujeres. Así que es un orgullo
me preguntan qué significa, realmente es un orgullo. ¿Y cuáles son las preguntas más frecuentes que hacen? Las preguntas más frecuentes, es decir, comentan, tuvimos en el Club Pérez, cuando actuamos en el Club Pérez, y después cuando actuamos también en el Sindicato del Cuero, hubo prostitutas, una en cada lugar. En el Club Pérez, la ex prostituta, una señora que había trabajado de esto, había sido además presidenta de la Sociedad de Meretrices, o sea, que es como el sindicato que tienen ellas, ¿no? Y yo te digo el comentario de la señora, yo vine acá para pelear, pero me voy contenta por el lugar que se le había dado, no solo conocer, sino el lugar que se le había dado a la mujer y al hecho histórico, el rescate que se le había hecho de semejante valentía. Así que normalmente nunca hubo oposición, hubo siempre comentarios favorables, y también en el Club Pérez estuvo un bisnieto o nieto, no me acuerdo si era bisnieto o nieto, de uno de las personas que participaron en el hecho. Así que normalmente es muy, muy, muy gratificante. Uh-huh. ¿Crees que este hecho inauguró los ideales del feminismo en esa época? No, yo no sé tanto, ahí ya tendríamos que decirlo. Claro. Yo creo que fue un hecho muy importante, y fundamental también. No sé si lo inauguró, si fue realmente que inauguró el feminismo. No creo que sea para tanto, pero porque están otras mujeres que ha nombrado Omar, que son anteriores, o sea, su desempeño es anterior a esto. Esto llama la atención por lo espontáneo, o sea, absolutamente espontáneo, y que incluso les explico, hasta un poco se enfrentan con la encargada del prostíbulo, con Paulina Rovira, porque ella en realidad en un primer momento está dispuesta a atenderlos, y ellas se le plantan incluso a ella, o sea, quedan completamente convencidas. Pero como Omar ya habló de varias, y ustedes deben haber visto también, hubo antecedentes de mujeres que realmente lucharon y lucharon fuerte. ¿Le da visibilidad a este tipo de historias? ¿Vos sentís que este tipo de historias las modificaron? Para los dos, también para Omar, decirte vos que escribís, ¿sentís como un peso en cuanto a la historia? ¿Sentís que capaz la modificaron cuando fue escrita? También no sé cómo vos llegaste a esta historia en particular, pero preguntarte eso, si lo que vos escribís sentís que, aparte de mostrarnos algo nuevo, también es 100% así. Sí, el hecho, lo que ocurrió es tal cual lo estamos relatando, porque la fuente de información es Osvaldo Bayer, que es un hombre que escribió con total honestidad intelectual. Y ese episodio ocurrió, así es como lo refiere él en el libro, como lo contamos nosotros, porque nos ajustamos sin que haya un punto ni una coma que no tenga que ver con los informes que hemos leído, y no fue cambiada. Es decir, hasta ahora lo que fue, sí, probablemente no difundida en la dimensión que merecía. No fue, digamos, ese hecho no fue comentado tanto por los medios de comunicación, y han pasado... Claro, esas cosas han sido bastante ocultas, ¿no? Bastante ocultas. A mí me parece que lo que nosotros estamos haciendo, lo que hizo don Osvaldo antes, y lo que seguirán haciendo otros, porque
las cosas no empiezan cuando uno llega ni terminan cuando uno se va. Seguirán ayudando a poner históricamente cada cosa en su lugar. Tenía razón Matilde cuando dijo que en esto de, digamos, los comienzos del feminismo, tengan presente que hubo una tal señora Julieta Lanteri, que fue la primera mujer que votó en nuestro país aún sin la ley electoral. En 1911 hizo un reclamo tan fuerte que se le permitió votar a ella, la primera mujer que votó en Sudamérica. Por ejemplo, casos como Carolina Musilli, una luchadora socialista de principios de siglo, como Gabriela Laperriere de Coni. Es decir, son nombres que ustedes jamás habrán escuchado, y cada una de ellas tiene una historia que ahora, gracias a los avances de la ciencia y de la técnica, cualquiera de estos nombres ustedes pueden buscarlo en el telefonito y lo van a encontrar. Lo van a encontrar con lujo de detalles. Y después tenemos las mujeres mucho más cercanas, ¿no? Pero bueno, como Eve de Bonafini, Azucena Villaflor, Estela Carlotto, que bueno, están Norma Pla, muy nombrada por los medios. Pero bueno, hay que tener en cuenta que cuando ocurren estos episodios en 1922, no existían estos mecanismos, ni el teléfono, ni la computadora. Lo único que recién comenzaba a funcionar era la radio. Después la gente se informaba por los periódicos. Ahora imagínense ustedes, un hecho que ocurre en Puerto San Julián, provincia de Santa Cruz, y que por ahí lo publica un diario local de allá. ¿Cuándo llegaba la noticia a la Argentina? No había teletipos, únicamente. ¿Cuándo llegaba? ¿A dónde dije yo? A la capital. ¿Cuándo llegaba a la capital federal? Por el telégrafo, por algún viajero, pero nada más. Es decir, costaba mucho difundir ese tipo de cosas. De todas maneras, las noticias siempre llegaban, de una manera o de la otra siempre llegaban, pero no fueron suficientemente difundidas. Ahora, en cuanto una parte de la pregunta, que si nosotros consideramos que esa historia fue cambiada, no. La historia nunca fue alterada. La historia es esa, lo que ocurrió fue eso. En 1922, la rebelión de las chicas del prostíbulo La Catalana. Muchísimas gracias. Decirles que los admiramos muchísimo a ambos, tanto como por el mundo del teatro, como por la escritura, por ser historiador también, periodismo, por todo lo que aportaron y siguen aportando para el país y para que nosotros conozcamos parte de esta historia, para saber la verdad y que no se repita. Nada, eso. Muchísimas gracias. ¿Querés contarme algo? Sí, justamente, que no se repite, yo no creo que se repita un hecho como ese, tan cruento. Sería tremendo, o sea, pensar que pudiera pasar actualmente. Pero ojo que esto fue comentado, que ustedes preguntaban la gente que decía, y en varias oportunidades varias personas comentaron la existencia de los prostíbulos y sobre todo en la Patagonia. O sea, siguen estando. Okay. O sea, me parece interesante. Muchas gracias por el aporte. Terminamos el primer bloque a las 4:30 con 22 grados de temperatura, 37% de humedad. Esperamos que hayan aprendido más sobre la historia de nuestro país desde un enfoque distinto al tradicional. Un gusto. Siento un cambio adentro que se aproxima, aunque entiendo al que resigna, pero alcanzo al que camina.
Tengo bronca, tengo tiempo, por eso canto, no creo el cuento. Resisten vidas, las siento mías, me inspira. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Si el amor se cae, todo alrededor se cae, se cae. Los palos, las balas, todo eso que me mata. Es la soledad, es el hambre en nuestra casa. La confusión es alimento de los dueños que te matan si pensás y envenenan la verdad. Oh, 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 oh. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo vos ya sos una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías, no, tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Te esperé bajo la lluvia, no. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. A las 4:35.
con 22 grados de temperatura y un 37% de humedad. Comenzamos con el bloque 2. En este bloque vamos a estar charlando con Domar Dal Ponte y... ¿cómo era tu nombre? Y Matilde sobre los 40 años de democracia. Argentina cumple 40 años de democracia. En estos años hemos logrado la erradicación de la violencia política y hemos vuelto a las elecciones como la única y legítima forma de traspaso de poder. Bueno, empezamos con las preguntas. Omar, ¿cómo describirías la democracia? Bien, la democracia, de acuerdo al término, es el gobierno del pueblo. Demos y kratos. Bien. Si vos me preguntás si en nuestro país vivimos en democracia, yo te diría, es una opinión, por supuesto, muy personal, que puede ser compartida o no por muchísima gente, ¿no? Yo te diría de que vivimos una etapa de vigencia de gobiernos constitucionales que poco a poco se van acercando a la vigencia de un Estado democrático. En mi opinión, repito, absolutamente personal, todavía no estamos viviendo en un país con el ejercicio de la democracia a pleno, que sería el gobierno del pueblo. Si bien es cierto, porque lo dice la Constitución, que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes, yo pienso de que hay muchas asimetrías, hay muchas diferencias, hay muchas injusticias que realmente no corresponden a la práctica del sistema democrático como debería ser integral. Pero digo, vivimos en un formato de gobiernos constitucionales que, nos guste más o nos guste menos, es lo mejor que podemos tener en este momento histórico, porque es incomparablemente más beneficioso y útil el Estado de durante la vigencia de un gobierno constitucional que bajo el imperio de una dictadura, ¿no? Evidentemente, quienes hemos visto muchas dictaduras, por lo menos en mi caso vi unas cuantas, y muy, muy tremendas, este formato de gobierno constitucional es mucho mejor, ¿no? Bueno, estamos viviendo así. Yo te lo definiría de esa manera y cómo veo yo las cosas. No quiere decir de que sea lo más acertado, pero es la visión que yo tengo según vos me requeriste. ¿Y podrías contarnos por qué tú crees que la democracia es el mejor sistema para todos? Bueno, lo acabo de decir, ¿no? Es decir, ojalá lleguemos a la vigencia de un Estado democrático pleno. ¿Y por qué es lo mejor? Porque lo peor son las dictaduras, donde uno no puede elegir a sus representantes, donde no es dueño de vivir en libertad. A nosotros nos ha pasado, ¿no? Entonces, la vigencia del Estado democrático es lo que permite educarse, lo que permite curarse, lo que permite vestirse y lo que permite disfrutar de una porción importante de libertad, ¿no? Que es la libertad que nos corresponde a cada uno. La libertad de nosotros termina donde empieza la libertad de los demás. Es decir, ahora evidentemente es el mejor sistema porque es donde uno menos tiene que soportar las imposiciones de los mandones. Bueno, la siguiente pregunta va para Matilde. ¿Cómo viviste la democracia? Con mucha alegría, porque veníamos de un periodo tremendo de dictadura que me imagino deben haber estudiado, deben haber visto ustedes. Entonces fue una alegría inmensa.
¿Y la dictadura? La dictadura fue tremenda. O sea, como dijo Omar, yo también he vivido varias dictaduras, es decir, y nunca es buena. Pero esta, la última, fue realmente de terror. O sea, imperó el terror, indudablemente. Bueno, esta pregunta ya va para los dos. ¿Qué opinan de los derechos que se fueron adquiriendo en estos 40 años de democracia? Y la opinión es muy favorable, muy favorable. Imagínense, cuando hablamos de varias dictaduras, yo les puedo señalar las que yo viví, de las cuales tengo plena memoria. La primera que me tocó soportar, era bastante jovencito, pero ya en una edad trabajaba, yo soy obrero gráfico, comencé a trabajar a muy temprana edad, y a los 17 años, yo nací en 1938, quiere decir que en 1955 yo tenía 17 años, ahí se derroca al gobierno constitucional de quien en ese momento había sido el presidente Juan Domingo Perón, y se instala una dictadura militar que se prolonga hasta 1958. En 1958 se retoma un gobierno constitucional porque asume el doctor Frondizi, pero de todas maneras los militares de aquel tiempo no le permitieron a Frondizi gobernar como debería haberlo hecho. Además, que ese presidente tampoco tuvo una voluntad de gobernar en términos democráticos, porque, y si ustedes revisan la historia, se van a dar cuenta que muchas de las promesas que había hecho el doctor Frondizi antes de ganar las elecciones en 1958, no las llevó adelante cuando fue gobierno. Por eso, y a pesar de haber anulado elecciones en el año 1962 en la provincia de Buenos Aires, porque el peronismo estaba proscripto, pero a través de un partido que se llamó la Unión Popular había triunfado el peronismo con la fórmula de Andrés Framini y el profesor Anglada, habían ganado la provincia de Buenos Aires. Bueno, el gobierno de Frondizi anuló esas elecciones y otras más de otras provincias. Bueno, a pesar de eso, los militares igual lo echaron. Y desde 1962 en adelante asumió la presidencia alguien que había sido senador por la provincia de Río Negro y presidente del Senado. Por eso asumió José María Guido, que ejerció la presidencia también bajo la tutela militar. Y así llegamos a 1963, cuando, esperanzados, recibimos también a un nuevo gobierno constitucional, a pesar de que el peronismo seguía proscripto, y asumió el doctor Arturo Humberto Illia, que también gobernó, no terminó su mandato, gobernó 3 años, porque en 1966 otro golpe militar terminó con él, y ahí vino una dictadura tan sangrienta como la del que había asolado el país entre 1955 y 1958. Esa dictadura tuvo 3 turnos, primero con un general, Onganía, después con otro general, Roberto Marcelo Leviston, finalmente con otro general, Agustín Lanusse, hasta que ocurren hechos importantísimos en la historia argentina, como son las rebeliones en las distintas provincias, entre ellas, y la más destacada, el Cordobazo. Bueno, eso produce el final de esa dictadura, y en marzo de 1973 asume otro presidente constitucional, que fue el doctor Héctor Cámpora, que era un leal militante peronista. Asume el doctor Cámpora y no alcanza a estar 50 días en el poder, cuando un movimiento interno también lo desplaza para que asuma quien había sido hasta ese momento el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Lastiri. Bueno, hay también una Argentina con muchas convulsiones, y en septiembre de 1973 volvemos a rescatar el sistema constitucional de gobierno,
porque asume la fórmula Perón-Perón, o sea, Juan Domingo Perón y su esposa, María Estela Martínez Cartas de Perón. Bien, parecía de que todo ya se iba a arreglar, y en 1974 tenemos la desgracia de que el presidente Perón fallece. Y desde 1974 en adelante queda a cargo del gobierno María Estela Martínez Cartas de Perón, que gobierna hasta marzo de 1976. Y ahí se produce otro golpe de Estado y ahí la noche oscura de la más tremenda dictadura que pudo haber vivido nuestro país, que duró hasta 1983, cuando finalmente el doctor Raúl Ricardo Alfonsín asume la presidencia mediante el voto popular. Bueno, yo le señalé varias dictaduras y varios gobiernos constitucionales que fueron títeres de lo que se llamaba el partido militar. Y vivir bajo el imperio de una dictadura es terrible, es atroz, es brutal. Más allá de lo que puede parecer que jóvenes como ustedes venían en el colectivo de regreso a su casa y por ahí los paraban y los hacían bajar y los revisaban. Pero eso era lo de menos importancia dentro de todo. Sino lo que era realmente importante era cómo se persiguió, se encarceló, se torturó y se desapareció a 30.000 personas. Es mucha gente, es mucha gente. Bueno, eso ocurrió durante la dictadura. Bueno, rescatar los gobiernos constitucionales y es tocar las manos con el cielo, es vivir, bueno, con todos los inconvenientes, aunque paguemos el pan 800 pesos, la docena de factura 1.400 pesos, el kilo de asado 2.000 pesos, y eso es fulero, eso es feo. Yo no sé por qué no arreglan esta milonga, pero de todas maneras, y a pesar de todas esas cosas, es infinitamente mejor vivir dentro del marco de la Constitución y de las leyes que vivir bajo el imperio de una dictadura. Siempre mejor, porque esto, cuando nos llega el momento de votar, bueno, el pueblo decidirá para un lado o para el otro. Si te gusta, serás feliz. Si no te gusta, durante una semana estarás, discúlpenme la expresión, estarás puteando, hasta que se te pasa un poco la bronca y verás cómo te organizas para en la próxima elección presentar una propuesta superadora que merezca el pueblo, que uno crea que merece el pueblo. Es infinitamente mejor vivir en democracia, sin ninguna duda. Digo, es difícil, no estamos bien, yo supongo que estaremos mejor, pronto tenemos elecciones y el pueblo decidirá para un lado o para el otro. Cada uno de nosotros ya tiene una posición tomada, evidentemente, yo la tengo como la tiene cualquiera, pero habrá que respetar la decisión del voto popular. Si es el que nos gusta, repito, seremos felices. Si es el que nos gusta, y bueno, esperemos el otro turno para poder elegir lo que nosotros creemos conveniente y si es posible que triunfe el proyecto que nosotros deseamos, ¿no? Bueno, para terminar con la entrevista, queremos saber cómo se sintieron, si les gustó. En lo personal, bueno, ¿dónde puedo estar mejor? Imagínense un viejo ochentoso como yo, rodeado de jóvenes tan jóvenes, que ustedes son el futuro, que son el porvenir, y que la juventud realmente a uno lo emociona. Miren, a mí ustedes, los jóvenes, tienen la particularidad de emocionarme, a veces casi hasta las lágrimas, ¿no? O sin el casi. ¿Pero por qué? Porque uno ve vida, ve esperanza. Y, por ejemplo, a mí lo que más me gusta, lo que más me agrada es que me digan abuelo. Porque ser abuelo es, y más como lo dicen los chicos, con esa ternura. A veces paso momentos que todavía yo que quiero conservar cierta coquetería a pesar de mis años, pero cuando subo a un colectivo se ve que los jóvenes me ven viejo, como lo que soy, y me dan el asiento, y las chicas me dan el asiento, y yo no sé dónde ponerme, ¿no? Hace poco me pasó una anécdota muy graciosa.
una señorita como ustedes, con sus carpetas. Levántese, siéntese, señor. Y yo veía que estaba... Digo, no, por favor. Me hacía el coqueto. Y otra que estaba parada, pero siéntese, me dice. Bueno, me puse la gorra hasta las orejas, me levanté la solapa, me senté, hice caso para no contrariarla, pero realmente, ¿no? Esas cosas son emocionantes para alguien que asume que están en una determinada etapa de la vida. En mi caso yo tengo mucho menos futuro que pasado, porque pasado tengo largo. Futuro, bueno, esperemos que Tata Dios me siga manteniendo de la manera que me mantiene. Pero ya digo, ustedes son, no es por quedar bien, ¿no? Pero es realmente lo que yo siento. La juventud argentina es una juventud realmente maravillosa, maravillosa. Así que me preguntan cómo me sentí. Excelente, bien, sin palabras. Y para mí esta es una de esas tardes realmente inolvidables. De esto no me olvido más. Bueno, yo me sentí muy bien. Agradezco muchísimo el lugar que se me dio, que no pensé. Y cómo no sentirme bien si lo que más me gustó en la vida es ser maestra, en ser docente. Y concuerdo con Omar, ustedes son el futuro, son el porvenir, pero además, qué lindo presente que son. Felicitaciones, muy lindo lo que están llevando a cabo. Si me permiten, para no irnos, digamos, como a quien le falta tomarse el mate de la despedida, si ustedes me permiten leer los nombres de estas 36 mujeres que yo traje. Es rápido, inclusive para que alguien que está del otro lado tome alguna nota. En el homenaje que le rendimos a las pupilas de San Julián, se lo rendimos a todas estas mujeres. María Remedios del Valle, María Marta Brea, Salvadora Medina Honrubia, Raquel Lieberman, que hay una historia con Raquel, Juana Rouco, Pierina de Gatti, María Delfina Menchaca, Victoria Romero, Norma Pla, Eve de Bonafini, Azucena Villaflor, Estela Carlotto, Eva Perón, Encarnación Escurra, Alicia Eguren, María Berrier, Julieta Lanteri, Consuelo García, Ángela Fortunato, Amalia Rodríguez, María Juliache, Maud Foster, Paulina Rovira, María Magdalena Damisa Güemes, La Macacha, Juana Azurduy, Isabel Pallamay, que reclamó el cacicazgo de los Quilmes, teniendo 14 años. Isabel, en el año 1600 y pico, 14 años, reclamó el cacicazgo. Isabel Pallamay, de acá, de Quilmes. Irma Suchi, Micaela Bastidas, Carolina Musilli, Gabriela Laperrier de Coni, Elvira Rawson, María Julia Turquini, Raquel Malaj, Irma Otar, Inés López. Muchas gracias. Agradecemos mucho que nos hayan visitado. Nos encantó compartir la radio y compartir esta experiencia. Terminamos con el programa a las 4:53 horas con una temperatura de 22 grados y un porcentaje de humedad de 37%. Nos despedimos hasta la próxima edición del Radio ICAL. En este filo helado, en blanca noche, el hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo cena distinguido. Una noche de cristal que se hace añicos. No lo soñé, se enderezó y brindo a tu suerte. No lo soñé, y se ofreció mejor que nunca. No mires, por favor, y no prendas la
realmente entretenido, mas en la oscura multitud desprevenido, tiranizando a quienes te han